Cuando vi la primera película de Wicked, me dieron ganas de leer el libro. Esperaba encontrar un desarrollo más profundo de la amistad entre Elphaba y Glinda. Mi parte romántica quería leer sobre el triángulo amoroso entre Elfie, Glinda y Fiero. Y mi parte revolucionaria quería saber más sobre el conflicto político con los animales. Sí tengo una parte revolucionaria. Pero me llevé una sorpresa al descubrir que el conflicto sociopolítico de Oz es de los ejes centrales del libro. Casi no se explora la amistad entre Elphaba y Glinda. Y ni siquiera hay triángulo amoroso. Yo, el más decepcionado. Bueno, el libro sí me gustó, pero son muy diferentes. Bienvenidos a una comparación entre el libro de Wicked y las películas. Al ver las películas, uno podría pensar que el libro sería igual de ligero y romántico, pero en realidad, el libro de Gregory Maguire es mucho más serio y oscuro. En ningún momento los personajes cantan y bailan, y se abordan temas más adultos como la política, sexualidad, religión, destino, clasismo, etc. El libro y las películas tienen tonos muy diferentes. Esto se debe a que las películas no adaptan directamente la novela, sino que adaptan el musical de Broadway, y es el musical el que está basado en el libro. Las películas son la adaptación de la adaptación. Broadway suavizó la historia, la musicalizó, descafeinó los temas adultos y la hizo apta para todo público. Pero en este video nos centraremos únicamente en las diferencias entre el libro y las películas. Es que no he visto el musical. El libro está dividido en 5 partes, cada una dedicada a un periodo diferente en la vida de Elphaba. Explicaré cada una y mencionaré qué diferencias tienen con las películas. Los Munchkins. Se enfoca en los primeros años de Elphaba. A diferencia de la película, donde su padre es gobernador, en el libro el cargo lo tiene su abuelo materno, es el eminente Throp, que sería el equivalente a rey en el país de los Munchkins. La madre de Elphaba, llamada Melena, era la heredera, pero como no tenía intención de gobernar, huyó con Frex, el padre de Elphaba, quien es un clérigo obsesionado con erradicar el pecado en la novela. En ambas versiones, Melena engañaba a Frex cuando no estaba, y un día se acostó con un hombre que le dio un líquido verde misterioso. Supongo que por eso Elphaba salió verde. Lo que sí difiere en ambas versiones es el nacimiento de Elphaba. En la película es toda una escena. Varios animales ayudan en el parto y nada más salir del vientre materno, Elphaba hace alarde de sus poderes. Mientras que en el libro ningún animal ayuda en el parto, y Elfie no muestra sus poderes al nacer. Melena da a luz en un escondite, porque unas mujeres la ocultan de unos Munchkins que quieren acabar con ella, ya que un artefacto mágico llamado el Dragón del Tiempo les mostró que la familia de Elphaba era malvada. Al leer eso me quedó claro que los ciudadanos de Oz son horribles tanto en las películas como en la novela, aunque bueno, creo que son peores en la novela. En la película se hace referencia al Dragón del Tiempo, pero no tiene mucha importancia. En ambas versiones, a Frex y a Melena les desagrada el color de su hija, así que Nana termina criándola. Pero en la novela, Nana no teme regañar a Frex por tratar mal a Elphaba. En el libro, Nana es de mis personajes favoritos. Es de las pocas personas que no juzgan a Elphaba por ser verde, y digo personas porque en el libro es una humana y no un oso, además de que ella cuenta varios chismes. No hay nada que ame más que un personaje que defienda los derechos humanos y cuente buenos chismes. La película omite totalmente a un personaje importante en esta etapa, llamado Corazón de Tortuga, quien proviene del país de los Quadlings y se convierte en el amante de Melena. Probablemente él sea el padre biológico de Nessa. Una tarde, Frex, Melena y Nana hablan con Corazón de Tortuga sobre la situación política de Oz y explican que se divide en 4 países. Al norte está Gillikin, el más rico y elitista, donde se encuentra Ciudad Esmeralda y la Universidad Shees. Al este está el país de los Munchkins, donde viven. Al sur, el país de los Quadlings, un sitio pantanoso con gente medio mensa, como Corazón de Tortuga. Y al oeste está el Vincus, donde vivía Fiero y donde termina viviendo Elphaba. En ambas versiones, Melena toma un remedio al estar embarazada de Nessa para evitar que fuera verde como Elphaba, pero en la película esto provoca que Nessa no tenga movilidad en las piernas y que Melena se muera en el parto, mientras que en el libro nace sin brazos y Melena sí se muere, pero al dar a luz a su tercer hijo, a quien llaman Caparazón, en honor a Corazón de Tortuga, que se muere después del nacimiento de Nessa. Por si se lo preguntan, Caparazón sí nace sano y no es verde. Como diría Elphaba, su color, como pueden ver, es perfectamente natural. Probablemente es el único hijo biológico de Frex y termina convirtiéndose en un revolucionario que lucha contra el mago, pero casi ni sale en la historia, por eso no me sorprende que lo hayan omitido de la película. Gillikin aborda la etapa universitaria de Elphaba. La entrada a Shees es muy diferente. En la película, Elphaba y Frex acompañan a Nessa
regresa a la escuela, solo ella se iba a inscribir, y Frex le regala las zapatillas. En el libro se las manda por correo tiempo después, y Madame Morrible insiste en que Elphaba también se inscriba, porque la ve usando sus poderes y cree que tiene potencial. Pregunta quién podría compartir habitación con ella, y Glinda, sin querer, se ofrece de voluntaria. ¿Qué? En el libro, Elphaba llega sola a inscribirse, y no causa ningún escándalo. Como Nessa es menor, entraría más tarde a la escuela, y la forma en que se hace compañera de habitación de Glinda es diferente. Las encargadas de asignarle sus compañeras de habitación a las estudiantes son las amas de compañía. En la película ni siquiera aparecen. Elphaba llega sola, y el ama de Glinda, llamada Ama Clutch, se lastimó con un clavo antes de llegar a Shiz. ¿Quién se lastima con un clavo ni que fuera destino final? Así que Madame Morrible decide ponerlas juntas. En ambas versiones, Elphaba y Glinda, a pesar de no soportarse al inicio, terminan haciéndose amigas. En la película, su amistad inicia en el baile en el Club de las Estrellas, y cuando Glinda decide hacer popular a Elphaba. Pero en el libro nada de eso ocurre. Simplemente empiezan a hablar a partir de que Glinda le regala su sombrero negro a Elphaba. Su amistad es menos entrañable, y no es el eje central de la historia como en las películas. En el libro, la etapa universitaria de Elphaba se centra sobre todo en el conflicto político con los animales que hablan. El Dr. Dillamond la contrata como su asistente. Como es una cabra, no puede escribir, así que Elphaba lo hace por él. El doctor hace una investigación que busca probar la valía de los animales parlantes. Sin embargo, se muere antes de que pueda publicar sus descubrimientos. Mientras que en la película encarcelan al Dr. Dillamond, en el libro tiene un destino más trágico. Es asesinado por un aparato de Madame Morrible, aunque ella lo hace pasar por suicidio. En ambas versiones, el maltrato al Dr. Dillamond motiva a Glinda a cambiarse el nombre en su honor. Glinda. Aunque vaya, no se lo cambia mucho. En el libro, Ama Clutch presencia la muerte del doctor, lo que la deja traumada y hasta la llevan al hospital, por lo que Glinda y Elphaba se quedan sin ama. Entonces, Madame Morrible amenaza con ponerlas en un dormitorio común, ya que necesitan un ama para tener una habitación privada. Pero Elphaba encuentra una solución. Le pide a Nana que vaya a la universidad y se vuelva su ama. Ella accede, pero llega con esa ya que no puede dejarla sola. En la novela es más dependiente, ya que no puede levantarse sin apoyo. Fuera de bromas, cada que Nana entraba en la historia, yo me ponía contento. Pensaba que el libro mejoraba, porque la verdad sí es larguísimo y un poco aburrido. Ya con Nessa en la escuela, el grupo de amigos de Elphaba crece. Mientras que en la segunda película vemos que solo se junta con Fiero, Glinda, Nessa y Boq, en el libro su círculo social es más grande. También convive con dos amigos de Boq, llamados Tibet y Erbit. También con un chico llamado Avarik, que era muy prepotente y creído. En la película también sale, pero su participación es mínima. Y con las amigas de Glinda. Tanto Fanny como Shen Shen son mujeres en el libro. Hablando de los amigos de Elphaba, hay varias diferencias respecto a Fiero y a Boq. Para empezar, en el libro Fiero tiene tatuajes en forma de rombo. Es afrodescendiente, no tiene un caballo, está casado desde niño, cosas de la realeza. A Glinda nunca la trae. De hecho, en el libro Glinda es algo racista. Y en su etapa universitaria, Elphaba no se interesa en él. La única similitud entre ambas versiones es su título de príncipe del Vincus. Y Boq nunca tiene una relación con Nessa en el libro. Sí se interesa en Galinda, y de hecho se dan unos besos, pero le deja de gustar cuando se cambia de nombre. Glinda no tiene que emparejarlo con Nessa para deshacerse de él. Una diferencia muy grande entre el libro y las películas es la magia. En el libro, Elphaba casi no la usa, ni siquiera le interesa aprender, y tampoco sueña con conocer al mago. En el libro no hay Wizard en ahí. Quien sí muestra talento para la magia es Glinda. Incluso a Madame Morrible le interesa que Glinda aprenda a controlarla, totalmente lo contrario que en la película. Además, en la novela las clases de magia no son exclusivas para estudiantes prodigiosos. Todos pueden inscribirse, y la maestra no es Madame Morrible, sino una mujer que ni siquiera es hábil en la magia. Me la imaginé como a la profesora Trelawney, una hechicera incompetente que acierta cada 1000 años. En el libro, Elphaba toma clases de ciencias de la vida, Elphaba la bióloga. Allí ocurre el incidente del león. Al igual que en la película, un profesor lo lleva para explicar que los animales deberían estar encerrados. Pero en la novela, Elphaba no duerme al salón con sus poderes, y otros estudiantes terminan rescatando al león. Después de eso se muere Ama Clutch. No sé si se dice Ama Clutch o Clutch. Clutch. Como no sale en la película, no sé cómo pronunciar su nombre. Y al salir de su funeral,
los personajes deciden ir a un sitio llamado el Club de la Filosofía, pero Elphaba, Glinda, Nessa y Nana no van. Cuando leí esta parte me di cuenta de que el libro no es para niños en absoluto. El Club de la Filosofía es un burdel, hacen cosas pervertidas entre animales y humanos. Tíbet, uno de los amigos de Boq, queda traumado, como yo cuando lo leí. El equivalente al Club de Filosofía es el baile de las estrellas, aunque es 1000 veces menos siniestro en la película. Elphaba y Glinda no van al club, porque Elfie prefiere ir a Ciudad Esmeralda a reclamarle al mago el trato que reciben los animales. Eso, Elphaba, reclámale a tu papá. Es papá, spoiler. En el libro no recibe ninguna invitación y su viaje no es tan ostentoso. No viajan en ferrocarril, van a caballo y se tardan muchísimo en llegar. Ciudad Esmeralda tampoco es como en la película, no es brillante, glamurosa y no las reciben con una canción. Está lleno de pobreza, desigualdad y no hay animales. Consiguen una audiencia con el mago, pero después de 1000 años de haberla solicitado. Y no lo ven en persona, se les presenta con la marioneta de un esqueleto. Elphaba le pide que solucione el problema de los animales, pero no le hace caso. La visita al mago es 1000 veces mejor en la película. En el libro, Elphaba no lee el Grimoire para ponerle alas a los monos, ni canta Defying Gravity rebelándose contra el sistema. Le quitaron todo lo bueno, o mejor dicho, le pusieron lo bueno después. Cuando termina su visita con el mago, Elphaba simplemente decide quedarse en Ciudad Esmeralda y le pide a Glinda que se regrese sola. Ciudad Esmeralda. A partir de esta parte ocurren los acontecimientos de la segunda película. En la novela, Elphaba permanece 5 años en Ciudad Esmeralda, en los que no intenta contactar con sus conocidos, hasta que un día por casualidad Fiero la reconoce, decide seguirla y descubre que vive en un edificio abandonado. No tiene una casa del árbol como en la película. ¿Qué prefieren ustedes, vivir en una casa del árbol o en un edificio abandonado? Yo en el edificio, porque la casa del árbol creo que está más fría. El edificio abandonado igual y tiene fantasmas, pero ¿qué sería peor? ¿Pasar frío o convivir con fantasmas? Elphaba y Fiero terminan haciéndose amantes. Su relación en el libro es más íntima, secreta y complicada que en la película. Elphaba le confiesa que se volvió terrorista. Forma parte de una célula clandestina que quiere derrocar al mago y liberar a los animales. Aunque no conoce a los líderes de la organización, solo recibe misiones secretas. Elphaba, la agente secreta, y le pide a Fiero que no se involucre. Su propósito es el mismo que en la película, desenmascarar al mago y defender a los animales, pero su etapa revolucionaria es menos espectacular en la novela. Nunca rescata animales en el camino amarillo, ni escribe mensajes en las nubes. La segunda película tiene más diferencias con el libro que la primera. En la novela, Glinda y Fiero nunca se comprometen. Elphaba no regresa con el mago, y para nada cantan y bailan juntos. Tampoco la persiguen los monos alados constantemente. Para ese momento los monos todavía no tenían alas. Y Fiero no forma parte de la Fuerza Galerna. En la novela, al final de esta parte, Elphaba recibe la misión de acabar con Madame Morrible, pero no lo consigue. No se describe bien qué le ocurre, pero es gravemente herida y termina pidiendo ayuda en un convento. Fiero sigue a Elphaba en esa misión, pero la pierde, así que decide regresar al edificio abandonado a buscarla, y ahí es asesinado por la Fuerza Galerna. En el libro, Elphaba no lo salva convirtiéndolo en el hombre de paja, en el Vincus. Si me lo preguntan, es la parte más aburrida del libro. Después de su misión fallida, Elphaba pasa varios años recuperándose en el convento, hasta que decide ir al Vincus al castillo de Kiamoko, donde vivía Fiero. Un niño llamado Lear la acompaña, y antes de partir, una mónaca le da la escoba. A diferencia de la película, Elphaba no hechiza la escoba para que huele, simplemente se la regalan. No, pues qué fácil, así hasta yo, mira, que me den una escoba. Aunque en ese momento Elphaba todavía no sabe que la escoba puede volar. Si no, se habría ahorrado el viaje, que es larguísimo. O igual y yo lo sentí así porque me tardé mucho leyendo esa parte. En el camino, Elphaba se encuentra con Chistery y con varios animales. Cuando llega aquí a Moko, Elphaba conoce a la familia de Fiero, a su esposa Sarima, a sus cuñadas, a sus 3 hijos, 2 niños llamados Sirji y Manek y una niña llamada Nor. Qué nombres tan raros. Elphaba quiere pedirle perdón a Sarima por la muerte de Fiero, pero Sarima se niega a escucharla. Aún así la deja quedarse en el castillo, porque así dicta la hospitalidad en el Vincus. Yo no dejaría que unos extraños vivieran en mi casa, pero bueno, yo no soy del Vincus. Hasta esta parte de la historia, Elphaba encuentra el Grimoire y paulatinamente también lo usa
para ponerle alas a los monos, aunque el proceso es más tardado que en la película. En el libro tal cual les cose las alas. La historia del Grimmery es diferente en ambas versiones. En la película lo hicieron dos brujas y una profecía dictaba que llegaría alguien que pudiera leerlo, pero en el libro el Grimmery proviene de nuestro mundo, y el mago sí es capaz de leerlo, solo que no lo tiene en su poder. Paulatinamente Nana llega al Vincus y pone a Elphaba al corriente de los nuevos chismes. El libro se pone bueno. Le cuenta que su abuelo, el eminente Troff, murió, y Nessa heredó su cargo. Se volvió la gobernante de los Munchkins. Además, ya no necesitaba la ayuda de Nana, porque Glinda había hechizado las zapatillas para que pudiera levantarse por sí misma. En la película, Elphaba es quien hechiza las zapatillas, haciendo volar a Nessa por un rato. Elphaba también le cuenta un buen chismecillo a Nana. Le dice que Lir posiblemente sea su hijo, porque estuvo 2 años inconsciente en el convento, y en ese tiempo pudo haberlo dado a luz sin recordarlo. Eso implica que Lir es hijo de Elphaba y Fiero. La parte del Vincus es prácticamente omitida de la película. No conocemos a la familia de Fiero ni a Lir. Hasta resulta gracioso que Fiero le proponga a Elphaba que se vaya a vivir al castillo deshabitado de su familia. ¿Por qué tienen una propiedad tan grande abandonada? Lo único de esta parte que tiene su contraparte en la película es la visita que Elphaba le hace a Nessa. Frex, quien no fallece en el libro, le envía una carta a Elphaba pidiéndole que regrese al país de los Munchkins para reclamar el cargo de eminente Throp, ya que le corresponde por ser la primogénita. En el libro Frex me cae 1000 veces mejor, no es tan desagradable como en la película. Elphaba decide visitarlos viajando en la escoba, ya que descubre que sirve como medio de transporte gracias a la hija de Fiero. Al llegar se encuentra con su padre y con Nessa, que está tan resentida como en la película. En esta parte entendemos que Nessa se gana el apodo de bruja malvada del este por usar sus poderes inescrupulosamente. En una reunión pública, una señora le pide que mate a un carpintero llamado Nick a cambio de unas vacas, pero Nessa decide usar su magia para quitarle los brazos a Nick. No se explica bien, pero este acto termina convirtiendo a Nick en el hombre de hojalata. Al igual que en la película, Nessa está involucrada en el origen del hombre de hojalata, pero en el libro no se trata de Buck, ya que él no tiene relación con Nessa. A Elphaba le indigna que su hermana negocie con vacas. Discute con ella y decide volver a Kiamoko, pero antes de partir le dice a Nessa que le deje las zapatillas en su testamento. En el libro las zapatillas tienen un mayor peso emocional. Elphaba queda resentida porque su padre no le regaló nada, además de que cree que el hechizo que les puso Glinda hizo malvada a Nessa. Cuando vuelve al castillo se entera de que unos soldados del mago se llevaron a la familia de Fiero. Ella promete rescatarlos pero nunca lo logra. El asesinato y lo que pasó después. Esta parte finalmente conecta con los eventos del Mago de Oz. De hecho, inicia con la muerte de Nessa. Al igual que en la película le cae la casa de Dorothy encima. Solo que en el libro sí es un accidente demasiado inusual si me lo preguntan. El tornado no lo provoca Madame Morrible para capturar a Elphaba, o al menos no nos lo dicen. En el libro los Munchkins hacen comentarios chistosos sobre la muerte de Nessa. Mi favorito es: todos tenemos que crecer y marcharnos de casa, pero a veces la casa se enfada y te persigue. Ay no, esta gente. Elphaba decide regresar al país de los Munchkins al enterarse de lo sucedido. Allí se encuentra con Glinda después de tanto tiempo. En las películas, Glinda tiene una participación prominente, hasta aparece la protagonista de la segunda, pero en el libro sale muy poco. Después de visitar al mago en Ciudad Esmeralda, prácticamente desaparece de la historia. En ambas versiones, Elphaba se enfurece al descubrir que Glinda le entregó las zapatillas a Dorothy y la mandó a ver al mago. En la película sí parece capricho, pero en el libro su enojo está más justificado. Teme que las zapatillas le ayudan al mago a ser más poderoso por el hechizo que Glinda les había puesto. En el libro acude al funeral de Nessa y posteriormente tiene una reunión privada con el mago, quien es más cruel que en la película. Tiene encadenada a Nor y le promete a Elphaba que la liberaría a cambio del Grimmery, pero la negociación no termina en nada y lamentablemente Elphaba nunca logra rescatarla. Posiblemente se solucione ese problema en las secuelas del libro, pero por el momento no me interesa leerlas. Tras la conversación, Elphaba decide acabar de una vez por todas con Madame Morrible, pero termina encontrándola muerta en Shees. Aún así descarga su ira contra el cadáver. La Elphaba del libro es más sádica. Después de esto, Elphaba busca a Dorothy, la encuentra en el bosque, y antes de que pueda quitarle las zapatillas empieza a llover, por lo que se refugia en un árbol mientras que Dorothy y sus amigos se van. Es que en el libro sí le hace daño el agua, incluso se baña con aceite, y le queman sus propias lágrimas. ¡Qué horrible! Elphaba decide regresarse aquí a Moko, y como en la película, el mago manda a Dorothy y a sus amigos a matarla.
Pero antes de que lleguen al castillo, Elphaba les pide a sus monos que rapten a Dorothy. La Elphaba del libro me da mucho pesar, porque al final de la historia está muy abatida. Se siente inútil porque no logró solucionar el problema de los animales. Teme ser el peón en el juego de alguien más, como canta en Defying Gravity. No vivo para el plan que otros preparando están. Y termina descargando su frustración con Dorothy. En el libro, en su desesperación por recuperar las zapatillas, hasta intenta golpear a Dorothy con su escoba, pero accidentalmente le prende fuego y quema su vestido. Dorothy, queriéndola ayudar, le lanza agua, lo que termina derritiendo a Elphaba. En el libro, Dorothy no busca matar a Elphaba. De hecho, viaja al castillo para disculparse por la muerte de Nessa. La Dorothy de la película me cae peor, porque ahí sí lanza el cubetazo de agua con la intención de acabar con Elphaba. De hecho, todos los amigos de Dorothy me caen peor en la película. En la novela, Glinda no está en el castillo cuando Elphaba muere, y tampoco existe un plan secreto de Fiero para escapar juntos. Tanto Fiero como Elphaba fallecen en el libro. Además, es Dorothy quien termina entregándole el frasquito verde misterioso al mago, quien decide finalmente abandonar Oz. En el libro, el mago también es el padre biológico de Elphaba, y se puede interpretar que decide marcharse de Oz porque se arrepiente de haber mandado a matar a su hija, pero no queda tan claro como en la película. Aunque se va el mago, en la novela no se soluciona el conflicto de los animales. El final en el libro es más oscuro y triste que en la película. En conclusión, las películas me parecieron más entrañables que la novela, y menos pesadas. Hay algunas partes que omití del libro, como las diferentes religiones en Oz, o las múltiples apariciones de una señora misteriosa. Decidí solo centrarme en la vida y obra de Elphaba. ¿Ustedes ya leyeron el libro? ¿Les gustaron más las películas o la novela? A mí, las películas. 1000 veces.